Listo, bueno. Pues una disculpa, la verdad es que fue carga de trabajo lo que me impidió poder continuar con el estudio las 2 semanas pasadas, y la verdad es que no fue tan fácil hacerlo esta semana, pero por la gracia de Dios aquí estamos. Espero que hayan tenido oportunidad de revisar los estudios. Voy a procurar no hacer mayor repaso. La razón es porque, si pudieron ver, estamos en la parte 30 de la integridad de Dios, entonces es bastante largo el tema. Hemos hablado de esta integridad como la completud o la perfección en cuanto al carácter de Dios, y derivado de ello también hemos visto que si bien la Biblia no refiere como tal a la integridad de Dios como un atributo, sí hay tres aspectos o 3 características que refieren a esta integridad: Dios verdadero, el Dios de verdad y Dios fiel. Y justamente hablando de Dios fiel es que estamos en este punto. Hemos visto cómo Dios cumple lo que promete, hemos visto cómo Él ha hablado verdad y esa verdad se va a cumplir, y Él ha desarrollado y ha hecho las promesas. Si Él ha preservado a la humanidad, pese a lo mal el pecado que hay en nosotros, lo cierto es que Él prometió en un inicio, Él prometió que habría un rescate, y es derivado de ello que rescata a su pueblo. Vimos incluso la fidelidad a través de la vida de Abraham, y hemos visto aspectos acerca de la fidelidad de Dios, cómo Él no puede mentir, Él no puede cambiar, Él no puede ser movido por nadie como para dejar de cumplir lo que Él ha prometido. Vimos aspectos de la fidelidad acerca de las promesas que ha hecho su pueblo, cómo lo preserva. Incluso parte de esa de esa fidelidad es el amor con el que nos disciplina. Vimos también cómo las promesas de Dios se cumplen, y como lo analizamos en su momento, podrán retrasarlas, podrá mejorarlas, pero no dejará de cumplirlas nunca. Y empezamos a ver hace un par de estudios acerca de este tema, acerca de los pactos. Vimos cómo Dios se relaciona con su pueblo a través de pactos, y justamente el pacto de gracia, a través del cual nos salva, tiene como base el pacto de la redención, es decir, el pacto que hizo el Padre con el Hijo para salvar a una humanidad, a un pueblo que habría de redimir para su propia gloria. Y justamente ese pueblo es primeramente no solo el pueblo de Israel, sino todo lo que es la iglesia verdadera, el pueblo en todas las naciones y en todos los tiempos que es redimido por la gracia de Dios, forma parte de esa recompensa por el cumplimiento de Dios, de Cristo, respecto a nuestras promesas, a las promesas que nos había dado. Vimos algunas partes, algunos aspectos del pacto de gracia, es decir, el pacto a través del cual Dios se comprometió a salvar a un pueblo por pura gracia, sin mérito alguno. Un pacto en el que el Padre elige, Jesucristo el Hijo cumple las condiciones, y el Espíritu Santo aplica esa salvación, esa redención. Y ese pacto eterno que lleva a cabo el Padre con el Hijo es la base de la salvación. Un pacto eterno, un pacto en el que el Hijo es comisionado, en el que el Hijo es la cabeza de ese pacto, y a quien se le promete la gloria y las recompensas. Leíamos con Thomas Goodwin el más elegante diálogo entre el Padre y el Hijo, en donde le promete no solo a los judíos, sino a los gentiles como una gran recompensa. Y analizamos también cómo Cristo, al venir, al encarnarse, al humillarse, para dar cumplimiento a lo pactado con el Padre, Él también descansó en esta fidelidad, en la fidelidad del Padre, que habría de cumplir lo prometido. Esa declaración final antes de morir, que cuando dice tetelestai, que todo había sido cumplido, es muestra de ese descanso
que Jesús tuvo en el Padre. ¿Por qué? Porque finalmente sabía que cumpliéndolo todo, el Padre cumpliría lo que le había prometido. Entre otras cosas, regresarlo a la gloria que había tenido desde antes de la creación. Y vimos la aprobación del Padre con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente hablábamos acerca de, junto con Mark Jones, la salvación de aquellos que le fueron dados a Cristo descansa en la fidelidad del Padre a las promesas hechas a Jesús. Jesucristo pudo venir y decir que el que creyera en Él tendría vida eterna, sería salvo, gracias a que Él descansó plenamente en la fidelidad del Padre. Y en último punto, el hecho de que nosotros podamos ser salvos es justamente gracias a la fidelidad del Padre que cumple el pacto con el Hijo. Cerramos el estudio anterior con una frase de Arthur Pink, que hablando justamente acerca de la fidelidad de Dios y del pacto de gracia. Y dice: Dios no nos trata según nuestros méritos, pues no tenemos ninguno, sino según su propio gran nombre. Es gracias al amor de Dios que Él cumple lo prometido y que va a llevar a cabo esa redención, o que llevó a cabo esa redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy por hoy es que nos podemos acercar al Padre gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mediador, Él es el que vino, cumplió el pacto, cumplió toda la comisión y todo quedó satisfecho. ¿Queda claro? Ok. Bueno, entonces, justamente hablando de este punto acerca de cómo la fidelidad de Dios que vimos reflejada en el pacto de redención y en el pacto de gracia, en el que somos salvos, es justamente no solo que hay una salvación meramente decretada, sino que Dios preservará y guardará irreprensibles a los que ha llamado. Finalmente Dios ha hecho una elección en forma eterna desde antes de la creación del mundo, desde antes de la creación, y entonces entonces es gracias a que Él ha elegido a algunos para salvación y que los llamó efectivamente, que justamente a ellos los va a preservar y los va a guardar irreprensiblemente. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses 5, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es la fidelidad de Dios, ese atributo o subatributo que lo lleva a ser fiel a su nombre y es decir, a todos sus atributos, a su propia naturaleza, al Dios de verdad, que ha hablado verdad, al Dios verdadero, que todo lo que ha prometido cumplirá, es que a los llamados los va a santificar por completo. Sabemos que de este lado de la eternidad no vamos a llegar a la glorificación. Una marca de la salvación o de la salvación a su pueblo es que va a haber una santificación progresiva en sus hijos. Él irá formando poco a poco más y más el carácter de Cristo en nuestros corazones. Eso va a ser evidente, no lo va a concluir de este lado de la eternidad. Cuando regrese Cristo, toda la glorificación prometida será cumplida, pero es la fidelidad de Dios la que lo llevará a cumplirla por completo. Hay un llamado eficaz, un llamado que hace responder a los verdaderos hijos de Dios en fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo como el único medio de salvación, descansando toda esperanza que podamos tener para ser salvos en Él.
es ese llamado que nos despierta a través de la palabra, que nos da la certeza de que vamos a perseverar. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Una de las evidencias, decía John Owen acerca de las marcas claras acerca de la Trinidad en la santificación es que todos los que el Padre elige son todos los que el Hijo rescata y son todos los que el Espíritu Santo va a aplicar esa salvación. A los que elige, a los que predestina, a esos llama eficazmente, a esos que llama eficazmente justifica, a esos que justifica santifica y a los que santifica termina glorificándolos. No va a haber uno solo que haya sido eficazmente llamado que no vaya por este proceso. Por eso esa idea acerca de que, bueno, la oración del pecador y ya Dios hará, no es cierto. Es una forma mercantilista de pretender vender la fe o vender la salvación que no garantiza realmente que todo aquel que profesa por un momento de emoción creer en Cristo realmente sea salvo. La realidad es que a los que efectivamente llama van a dar frutos de evidencia de esa salvación. ¿Cómo? A través de la santificación y una eventual glorificación. ¿Sí? Por ello, nuevamente Pablo, cuando habla acerca de la perseverancia de los santos, no descansa sino en la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El sello es ese, que Cristo, que el Padre conoce, que el Hijo conoce a aquellos que el Padre eligió y predestinó. Versículo 12 del capítulo 1, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El descanso o la certeza de la salvación de Pablo y de la consecuente santificación creciente no está en sus fuerzas, no está en su capacidad, no está en su conocimiento, no está ni siquiera en la fidelidad de que él pueda llegar a tener respecto a lo que él ha aprendido de Jesús. No, su seguridad y la seguridad de todo verdadero creyente está en la fidelidad de Dios. Que Dios ha llamado eficazmente a algunos, que Dios ha llamado a aquellos que ha llamado, va a santificar y eventualmente glorificar. ¿Queda claro? Entonces, la certeza que tenemos o podamos tener de nuestra salvación y completa de principio a fin no descansa en nosotros, descansa en Dios. Y en este sentido quiero hacerles una pequeña breve reflexión acerca del matrimonio. Fíjense, a lo largo de este atributo de la fidelidad de Dios, hemos visto como el Dios verdadero, el Dios de verdad, que ha hablado verdad y que ha prometido verdad, y que ha prometido verdad tanto para bendición como para santificación. Un segundo. Acá. Entonces, el Dios de verdad, que ha hablado verdad, el Dios verdadero, que ha prometido y que ha dado promesas certeras acerca de ello, es el Dios que va a cumplir todo lo que ha prometido. ¿Y cuál es la base de ese cumplimiento? El pacto. Él ha pactado en la Trinidad, el pacto trinitario del que hablamos desde hace 2 estudios, ese pacto trinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero principalmente entre el Padre y el Hijo, lo llevó a amarnos. Es decir, hubo un pacto
Y como consecuencia de ese pacto, hubo un amor de Dios hacia su pueblo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Generalmente, las distorsiones acerca de la religión pretenden sumarle a la cruz de Cristo otras cosas. Hay algunas sectas, las sectas legalistas, que le suman la obediencia, es decir, te dicen, para que Dios te ame tú tienes que obedecer. Y lo que tú estás haciendo así, lo que tú estás entendiendo así es que la cruz de Cristo no fue suficiente. Esa no es la realidad que nos muestra la palabra de Dios. Lo que nos dice la palabra de Dios es que primero hubo un pacto entre el Padre, el Hijo, en el que él le iba a dar un pueblo a su Hijo. El Hijo viene y cumple, y Dios nos ama primero a ese pueblo que es objeto de ese pacto, nos ama primero y como consecuencia le amamos a Dios. Como consecuencia de ese amor a Dios, le habremos de obedecer. Pero esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros estuviéramos en Cristo, su pueblo estuviera en Cristo, éramos sus enemigos. Romanos 5:11. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, es a través de Cristo que nosotros, antes siendo enemigos de Él, hemos sido reconciliados con Él gracias a Jesús. Antes de que fuéramos salvos, éramos enemigos, como lo dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es gracias a Jesús que somos reconciliados. No hay un mérito propio para ganarnos la salvación. Está ese acuerdo entre el Padre y el Hijo, y es gracias a ese acuerdo, ese pacto que hay, que Él nos ama y nos reconcilia. Nos ama, envía a su Hijo para reconciliarnos con Él. Y eso a pesar de haber sido pecadores. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense, es importante entender que antes de estar reconciliados con Jesús, con el Padre, éramos enemigos, éramos pecadores. No es que hayamos dejado de ser pecadores mágicamente, no, pero que con la justificación somos declarados justos. A todo ello lo que lo precede es el amor de Dios. Y ese amor de Dios existe no porque hayamos sido buenos, no porque nos hayamos hecho amigos de Dios antes, al contrario. Es primero el pacto, como consecuencia el amor de Dios y como consecuencia la reconciliación. ¿Queda claro? Sí. Entonces, es gracia, es misericordia, es fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esa fidelidad que vemos de Dios, a ese pacto previo y como consecuencia el amor, es lo que debe acontecer también
en nuestros matrimonios. Hay un pacto. Dios es el que santifica ese pacto. Las relaciones fuera del matrimonio no son bendecidas por Dios, pero las uniones en un matrimonio son santificadas por Dios porque hay un pacto ante Él que es reconocido. El hecho de que haya un pacto entre el marido y la mujer va a traer dos consecuencias. La primera, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Marcos 10:9. Marcos 10:9. Vamos a leer desde el 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Gracias a que existe un pacto, el hombre no puede voluntariamente deshacer ese pacto. Y como consecuencia de ese pacto matrimonial, viene el amor. De la misma forma en la que hubo un pacto entre el Padre y el Hijo, y como consecuencia nos amó el Padre a pesar de ser enemigos y pecadores, de la misma forma en un matrimonio, gracias a que hay un pacto entre el hombre y la mujer, entre el varón y la hembra, va a haber un compromiso de amar. No se vale el decir, bueno, es que se acabó el amor. Eso no existe. Porque si se acabó el amor si no existe. No, lo que pasa es que muchas personas usan como pretexto para terminar un matrimonio el decir es que ya no nos amamos. Pero no es así. Primero lo que debe de haber, habiendo un pacto, hay un compromiso para amar. Dios manda al hombre a amar a su mujer. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, habiendo un pacto, la consecuencia, así como hubo un pacto entre el Padre y el Hijo, y la consecuencia fue el amor a esos pecadores y enemigos, de la misma forma, el pacto matrimonial debe de traer como consecuencia un amor. Esa es una consecuencia. El pacto precede y condiciona el amor. Pero hay una segunda consecuencia, que si alguno de los dos rompe el pacto, ya no existe la obligación de amar. Mateo 19, 4:9. Mateo 19, 4:9. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Hasta ahí ese es el mismo concepto que veníamos hablando. Es decir que hay un pacto entre el varón y la mujer, y como consecuencia de ese pacto hay un amor. Pero fíjense, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Fíjense. No, habiendo un pacto, debe de haber por consecuencia el amor. Pero aquí, ¿qué sucede? ¿Por qué Jesús permite y no solo Jesús, desde el Antiguo Testamento fue así, se permite el divorcio cuando hay fornicación? Porque uno de los maridos, uno de los cónyuges adulteró y rompió el pacto. Entonces, el pacto matrimonial que te decía hace rato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que gracias a ello, gracias a que se rompe el pacto, entonces se permite el divorcio. Obviamente del cónyuge inocente. Pero
Es la misma relación o el mismo reflejo que hay. Hay un paralelo. ¿Por qué? Porque justamente la relación matrimonial es el reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Efesios 5, 31 y 32. Efesios 5, versículos 31 y 32. Por esto deja el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esto que vino anunciado desde el principio, desde Génesis, desde que Adán, desde que Dios, creó a Eva a partir de la costilla de Adán, esta realidad no era otra cosa más que un reflejo de lo que habría de venir. ¿Qué habría de venir? Esta relación de Cristo con su iglesia. ¿Queda claro? Esta fidelidad que Dios tiene al pacto que hizo con su Hijo y que lo lleva a amar a sus hijos es un reflejo del pacto, del pacto entre el varón y la mujer en el matrimonio que nos debe de llevar a amar a nuestro cónyuge. No se vale, insisto, eso de que, ay, ya no me gustó, ay, ya se hizo feo, ya está viejito. No. La realidad es que el pacto debe de llevarnos a amar. Hubo alguien que falló, hubo alguien que rompió el pacto, entonces se puede el divorcio. Primera de Corintios 7:15. Primera de Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el incrédulo rompe el pacto, ese pacto matrimonial, el hermano en Cristo ya no está obligado. Es una mentira lo que dice la religión romano-católica, o católico-romana mejor dicho, acerca de la ausencia de divorcio. La Biblia es clara y lo permite. No es obligación, lo permite. De hecho, si nosotros ponemos atención, eso fue lo que llevó a Dios mismo, esa idolatría, ese adulterio que cometió el pueblo con otros dioses, a entregarle carta de divorcio. Jeremías 3:8. Jeremías 3:8. Vamos a leer desde el 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Lo que está hablando ahí Dios es que el pueblo tenía altares a dioses falsos. ¿En dónde? En estos lugares, en esos lugares altos y en esos árboles, donde ahí alzaban altares a dioses falsos. Y por eso habla de adulterio espiritual. ¿Ok? Versículo 7, y dije: después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella, y fornicó. ¿Qué es lo que sucede? Que en el nivel espiritual acontece exactamente lo mismo. Papá. Hubo adulterio de parte del pueblo y entonces Dios les entregó carta de divorcio. Dime. Es que el estudio no cantamos. No. Entonces, esta carta de divorcio se da justamente por el adulterio espiritual. Y por eso atendamos a la advertencia que nos hace el apóstol Juan en la primera carta, en el último versículo de su primera carta. Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. No es que la idolatría rompa el pacto con Dios, sino que dejamos la idolatría. Si dejamos la idolatría, es porque Dios es fiel y nos preservó. ¿Sí? O sea, si nosotros seguimos postrándonos ante ídolos, si nosotros seguimos postrándonos ante dioses falsos, sean imágenes, pero no necesariamente imágenes, es porque no hubo salvación. ¿Ok? Pero lo que sí definitivamente no podemos hacer, es imposible, es pretender adorar al verdadero Dios y al mismo tiempo a los ídolos. Apocalipsis 9. Apocalipsis 9, versículos 20 y 21.
Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No hay posibilidad de adorar al Dios verdadero y al mismo tiempo mantener ídolos en nuestro corazón. Entonces, todo esto tiene que ver con la fidelidad de Dios, porque finalmente, si somos fieles a Dios es porque Él fue primeramente fiel al pacto con el Hijo. Y muestra de ese pacto con el Hijo también es una muestra del pacto matrimonial entre el varón y la mujer. Y como consecuencia del pacto también está el amor entre los cónyuges. ¿Queda claro? No hemos salido del tema de fidelidad. Esto fue un pequeño paréntesis para entender cómo la fidelidad del Padre fue el sustento también de Cristo de venir a cumplir todo lo que había pactado, sabiendo que iba a encontrar cumplimiento a lo que se había pactado. Y como consecuencia hicimos un pequeño paréntesis para hablar del matrimonio. ¿Ok? Entonces podemos concluir con Mark Jones lo siguiente: podemos confiar en que Dios permanecerá comprometido y leal a su palabra y a su naturaleza, es decir, a su carácter. Estamos confiados en ello. Es así que nosotros, como hijos de Dios, los que verdaderamente hemos creído, los que verdaderamente nos hemos arrepentido, podemos confiar y tener certeza de la vida eterna que Él nos ha prometido. Tito 1:2. Tito 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Gracias a la fidelidad de Dios, a su palabra, a sus pactos, gracias a esa fidelidad es que nosotros podemos descansar en que Él será igualmente fiel y cumplirá la promesa de la vida eterna que nos ha dado. Gruden, derivado de ello, dice: la esencia de la verdadera fe es tomarle la palabra a Dios y confiar en que Él hará lo que ha prometido. Somos salvos por fe, no por obras. Pero la verdadera fe va a traer acarreada obras. No, es una consecuencia natural. Pero justamente esta es la base. ¿Por qué? Porque si nosotros verdaderamente creemos en la palabra de Dios, en el Dios verdadero, en el Dios de verdad, que ha hablado verdad y que ha cumplido y fielmente cumplirá todo aquello que ha prometido, entonces la esencia de la fe es creerle a Dios y vivir conforme a su palabra, porque Él es fiel. Dios cumple todo lo que ha hablado. Números 23:19. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así de fácil. Cuando el hechicero había sido contratado por un rey enemigo del pueblo de Dios para maldecir al pueblo de Dios, no lo logró hacer. ¿Por qué? Porque Dios se lo impidió. ¿Por qué? Porque Dios había prometido bendecir a ese pueblo. Entonces, Dios, que ha prometido todo lo que ha hablado, todo lo que ha hablado en su palabra, lo ha prometido, lo cumplirá. Tengamos cuidado, evidentemente, de entender bien las promesas de Dios para no tergiversarlas como lo llegan a hacer los de la prosperidad o los dispensacionalistas que hablan de la redención del Estado de Israel. Tengamos cuidado de entender bien sus promesas, pero las promesas son cumplidas por Dios. Dios es fiable, es digno de confianza. Podemos descansar plenamente en Dios. Así fue la respuesta de David ante el pacto hecho por Dios con él. Segunda de Samuel 7:28. Segunda de Samuel 7:28.
Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Basta la promesa de Dios para que descansemos en él. Mark Jones lo afirma así: la fidelidad de Dios es el cimiento mismo de la religión cristiana. Gracias a que podemos conocer o saber que el único Dios verdadero ha hablado verdad y ha prometido verdad y cumplirá esas promesas, es que esta fidelidad que lo llevará a cumplir todo lo que ha dicho es el cimiento firme de nuestra fe, de nuestra religión cristiana. ¿Queda claro? Entonces, hemos hablado acerca de este aspecto de la fidelidad, de este subatributo de la fidelidad de Dios, entendiendo cómo Dios cumple lo que promete, aún llevando a cabo disciplina a sus hijos, porque finalmente esa disciplina es parte de la glorificación, de la santificación, que es consecuencia de la salvación. Pero quizás en nuestro corazón, cuando hablamos de fidelidad de Dios, tendemos a solo ver el aspecto positivo. Dios ha prometido bendecirme, bendecirá. Dios ha prometido redimirme, redimirá. Y es cierto, Dios es fiel y va a cumplir lo que ha prometido. Pero, sobre todo en algunos ámbitos que distorsionan algunas promesas de Dios, tergiversan la fidelidad de Dios. No, es que aunque tú seas infiel, Dios es fiel. Y es una palabra de Dios que vamos a analizar en su momento. No sé si lleguemos a eso hoy, pero que vamos a analizar. Si no hoy, primero Dios el siguiente estudio. Pero hay que entenderlo bien, porque la fidelidad de Dios tiene un aspecto, o tiene un aspecto que quizás no alcanzamos a vislumbrar a primer punto, a primera parte. Acompáñenme a Deuteronomio 7, versículo 9. Si ustedes recuerdan, hablando de la fidelidad de Dios, acudimos a este pasaje para empezar a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Vamos a leer desde el 6 para retomar con lo que les decía acerca del pacto que lo lleva a amar a Dios y consecuentemente a las bendiciones. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Ya ven? Una elección previa, sin mérito, sin causa alguna, versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ese amor, esa elección que van de la mano con el pacto de redención del que hablamos, lleva por consecuencia al amor de Dios a rescatar a un pueblo del cual vendría nuestro Señor Jesucristo por las promesas que Él había dado a los padres, a Abraham, a Jacob, a Isaac. ¿Queda claro? ¿Vamos claros hasta ahí? Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esa parte la vimos acerca de la fidelidad de Dios. Cómo el Dios verdadero, el Dios fiel, guarda el pacto, la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Pero ojo, si nosotros recordamos, cuando Pablo en Romanos menciona acerca del Israel, del pueblo de Israel, habla del Israel espiritual. Dentro del pueblo de Israel, desde el principio, siempre hubo un remanente que sería fiel a Dios por la fidelidad de Dios. Pero habían otros que pecarían y que recibirían la retribución de sus obras. Y por eso, versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago.
¿Dios es fiel? Sí, Dios es fiel. Es fiel a sus promesas, es fiel a su palabra, es fiel a su nombre. ¿Qué implica que sea fiel a su nombre? Que Dios no solo es Dios fiel que promete amor, misericordia, gracia. Es Dios justo. Es Dios santo. Y siendo fiel a su justicia, siendo fiel a su santidad, va a acabar también con aquellos que son pecadores, que no se arrepienten, con aquellos que lo aborrecen y no lo aman. Ese aspecto de la fidelidad de Dios es también la fidelidad de Dios. ¿Ok? Tengamos cuidado, estemos atentos a esta verdad. Dios es fiel a sus palabras y a sus pactos. Dios es fiel a su nombre. Quienes odian a Dios recibirán sus consecuencias. Mi hijo me pregunta muchas veces, papá, ¿los malos se van al infierno? Todos somos malos, y si fuera porque somos malos, todos nos iríamos al infierno. Solo se van al infierno aquellos pecadores, aquellos malos, que no se arrepintieron, que no conocieron al verdadero Dios a través de Jesús. Entonces, quienes odian a Dios van a recibir de la propia mano de Dios la retribución, el pago a su odio. ¿Queda claro? Entonces, aquí le dejamos, y primero Dios, el próximo viernes, Dios quiera, continuamos con el estudio. Déjenme detener las grabaciones y oramos.